Chaco. Resistencia que entró en la lista, en el mapa de las ciudades que lamentablemente tienen este caso de coronavirus que preocupan, a tal punto que Resistencia no va a salir de cuarentena. Prácticamente la mayor parte del país está ya flexibilizando, pero Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Resistencia van a seguir en cuarentena, van a seguir en el encierro obligatorio. Por eso quiero saludar a Fabricio, que ya está tempranito en Resistencia y lo voy a conocer porque es la primera vez que nos vamos a ver. Fabricio, ¿cómo estás? Yo soy Oscar Flor, de San Luis. ¿Qué tal, Oscar? Un gusto realmente y bueno, obviamente con la coyuntura del caso, de la situación, estamos bien. ¿Laburás en dónde, Fabricio, allí en Resistencia? Yo hace 15 años trabajo en Diario Norte, trabajo también en Radio Universidad de la UTN, aquí de Resistencia, que está cerrada obviamente por toda esta situación. Estamos haciendo unos micros especiales, pero está cerrada, no estamos pudiendo emitir en vivo. Y y después algunas cosas por mi cuenta. Vos sabés que yo soy periodista de Radio Universidad Nacional en San Luis. Y este audio, una vez que lo edite, va a salir a la tarde para que la gente de San Luis que no se escucha y que nos sigue, sepa de primera agua de un testimonio directo de alguien que nos describa Resistencia, la capital de Chaco, hoy por hoy. ¿Cómo lo están pasando? ¿Les da miedo que la palabra Resistencia sea ya noticia nacional en la pandemia? No, miedo no, porque ya Resistencia es como que cuando comenzó toda la situación a nivel nacional, rápidamente se posicionó en los títulos, porque tuvimos ya en la primera semana de marzo tuvimos caso confirmado, tuvimos uno de los primeros fallecimientos, no recuerdo bien a nivel nacional, fue aquí también en la ciudad de Resistencia, un docente universitario y exfuncionario. Y a partir de ahí, lamentablemente, por cómo se manejaron, se dieron las cosas, digamos, aquí en la provincia, lo que es el Gran Resistencia, que es Resistencia y las localidades limítrofes, tuvimos un crecimiento de casos exponencial, salvando obviamente las distancias con también conglomerados que son mucho más grandes, como ocurre en Capital Federal o en Lamba, digamos, como se dice allí en Buenos Aires. Aquí, estamos hablando de un sector de alrededor de 500.000 de habitantes, entre Resistencia, Gran Resistencia, alrededores, que es el foco del 96% de los casos más o menos que tenemos en el Chaco. Y por eso, obviamente, el resto de las localidades en el interior tienen una salida gradual, progresiva, hacia cierta normalidad, podríamos decir, con muchos condicionamientos, después lo podemos comentar, pero acá Resistencia va a mantenerse igual con las restricciones. Justamente hoy, en el último parte, estaba claro que iba a ocurrir, pero justamente en el parte de esta mañana, muy temprano, se confirmaron provincialmente 52 casos más de COVID-19, es la marca más elevada que da en la provincia hasta ahora, y ya tenemos entonces acumulados más de 1.000 casos. Hoy justo te estoy dando así a nivel nacional la primicia del Chaco, que tenemos 1.000 casos acumulados de COVID-19. ¿Por qué llegaron esos casos allí a Resistencia, ¿no? Que marca un hito dentro del litoral y dentro del mapa de la Argentina? ¿Por qué crees que llegaron a 1.000 casos? Y aquí tuvimos, por cómo se fueron dando todas las medidas, digamos, la Argentina reaccionó rápido en cuanto a lo que pudimos ver en otros países. En los países europeos tuvieron la pandemia ya cuando tomaron las medidas, la tenían encima, ya la tenían hace tiempo y no se habían dado cuenta. Acá tuvimos un tiempo más, tuvimos por lo menos un tiempo de respuesta más adecuado. Obviamente nuestra posición geográfica sí lo permitió, estamos hablando a nivel nacional. Igualmente,
obviamente las conectividades y todo lo que sabemos de lo que es el mundo actualmente, es difícil de frenar esas situaciones. Y bueno, aquí tuvimos casos importados muy temprano, a finales de febrero, y bueno, a partir de casos, digamos, que ingresaron a finales de febrero, pero que se confirmaron en las primeras semanas de marzo, alrededor del 7 de marzo, 8 de marzo, por ahí se habían confirmado, no recuerdo bien la fecha, pero ya habían ingresado a finales de febrero, cuando a nivel nacional lo único que había era firmar un formulario, una declaración jurada, si te sentiste mal, o sea, no es que había controles férreos, eficientes, ¿va? Y bueno, el ingreso de algunas personas que habían estado en zonas de circulación viral ya en ese momento en Europa o en otros lugares, luego comenzó a expandirse por los movimientos de estas mismas personas y demás, algunas vinculadas a la salud pública, otras al sector universitario, otros a otros sectores. Bueno, ellos, sin saberlo obviamente, comenzaron a hacer por ahí el factor, digamos, que comenzó la expansión, y luego ya se comenzó a hacer exponencial cuando llegó a ciertos sectores. Hubo, no sé, un retiro espiritual de una iglesia donde había un contagiado, y bueno, ahí se contagiaron varios más. Llegó al sistema sanitario, tanto al privado como al público, y ahí se expandió muchísimo, tanto en sanatorios privados como el propio Hospital Ferrando, aquí, que es el hospital de referencia. Son situaciones complicadas, digamos. Y bueno, y luego ya los sectores poblacionales, habrán escuchado bastante, habrán leído se habla mucho de la cuestión aquí del barrio Toba, digamos, con condiciones particulares y demás, que hizo también que ahí que golpee muy fuerte, se expanda muy rápido, y que de una semana a otra, cuando no se hablaba de por sí del barrio Toba, hace un mes atrás, de golpe el barrio Toba comenzó a ser como el punto de referencia de lo que estaba ocurriendo aquí en el Chaco. Pero bueno, el tema es por las características del virus, la forma en la que se transmite, se contagia, su alto nivel de contagio y demás, hace que cuando salta en un sector y no se lo controla a tiempo, no se lo aísla, no se lo focaliza, bueno, se expande demasiado rápido. Y bueno, yo creo que en gran parte tiene que ver por cómo ingresó, sobre todo pegando en el sistema sanitario nuestro, digamos. Ahí, esto es lo que no entienden millones de personas que hay en provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. No entienden que el crecimiento del virus, cuando existe un brote, es exponencial. O sea, se multiplica no por 2, por 100, por 20, por 200. Entonces se convierte en algo imparable. El sistema de salud de Chaco indudablemente tampoco estuvo ni está preparado. ¿Eso me lo vas a confirmar vos? Sí, exactamente. Se utilizó implementando la cuarentena rápida. Es más, el Chaco anticipó a la nación en ese aspecto. 3 días más podríamos decir que tenemos de cuarentena obligatoria aquí en la provincia que a nivel nacional. Para tener una referencia, la anticipó unos días, digamos, el gobernador Capitanich. Y sin lugar a dudas, como ocurre a nivel nacional, eso amesetó el crecimiento de contagios, de casos. Eso está claro, digamos, en cuanto a la validez de la medida y el funcionamiento que ha tenido. La cuestión obviamente es que se hace muy extensa la prolongación ya de la situación en conglomerados muy importantes poblacionales, y como estamos viendo, ya vamos a ir, digamos, esta nueva fase de cuarentena que vamos a estar ahora ingresando la semana que viene, ya se va a extender, va a llegar aquí en el Chaco a 104 días, cuando terminemos esta que termina el 28 de junio, para tener una idea, en el Chaco, pero sobre todo en Resistencia, en Gran Resistencia. Y bueno, este tiempo se aprovechó, digamos, en mejorar en mayor equipamiento, mejor equipamiento, y hasta se incorporaron médicos que se trajeron especialmente o que se incorporaron para el sistema sanitario provincial. Igualmente, esto siempre tomando la referencia de lo que explica, de lo que dice el gobernador. Uno habla con médicos, con personal vinculado a la salud, ya sea profesional, técnico, auxiliar, administrativo, lo que fuera, y ellos obviamente manifiestan mucha preocupación,
por las condiciones en las que están, por los tiempos que pasan, hasta por las cuestiones salariales y demás, todo se vincula acá, hasta el punto que la semana pasada habíamos tenido una protesta muy importante que fue en todo el país, en varios lugares del país se hizo la protesta de médicos y profesionales de salud, y aquí fue muy importante, y tiene que ver con eso. Ellos están desbordados, básicamente, tanto la parte pública como la privada, y además piden como un respaldo que no se los señale como los responsables de la transmisión, de los contagios y todo lo que viene ocurriendo. Aquí en el Hospital Ferrando comentamos el Ferrando porque es el hospital de referencia, digamos, y es uno de los focos principales. Hay varios casos, digamos, de contagios de personal. Ayer falleció una personal administrativa, no médica o de la parte técnica de salud del hospital. Estaban muy dolidos por esta situación. Una mujer de 53 años que había perdido a finales de mayo a su hermana de menos de 50 años, también por coronavirus. Se vinculan los contagios a un posible comercio acá de gran superficie, que también tuvo un caso confirmado de la enfermedad. Y hay varios trabajadores que están complicados. Hay un médico muy conocido, prefiero no dar nombres, pero que ayer justamente me comentaban que había sido intubado, me lo confirmaban, digamos, estaba con respirador porque se había complicado su estado, y bueno, así la están llevando. Es difícil, digamos, cómo la está llevando el personal de salud, y bueno, y cómo la lleva la gente, no solamente el personal de salud, sino toda la población que tiene que estar sujeta a estas condiciones en las cuales nos encontramos hoy en día. La pandemia ha desnudado en varias provincias, entre ellos San Luis, Tucumán, Chaco, ese autoritarismo policial que siempre existe, está latente en el país. Pero cuando a la institución policial se le da un poquito así de poder, en este caso la policía, en general pongo el foco en la policía porque no se han escuchado de otros casos, aparece el autoritarismo que siempre está latente. Resistencia y Chaco son un caso testigo, y la pobre gente es la gente más humilde, y en Chaco, por supuesto, la gente que pertenece a los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué dice Capitanich? Tanto que en función nacional, como un defensor de derechos humanos. ¿Qué dice que pasa esto? Y bueno, ayer justamente, ya varios días después de ocurrido el episodio tan grave que tuvo lugar en Fontana, justamente hablando de Gran Resistencia, es una de las localidades de Gran Resistencia, en un barrio principalmente de familias de la comunidad originaria. Y bueno, ahí donde todos vieron las imágenes son inapelables, digamos, claramente un operativo policial abusivo por donde se los mire, más allá del origen que pudo haber tenido. Lo cierto es que no tiene ningún tipo de sustento cómo se manejaron esos efectivos. Ayer, Capitanich, similar a lo que hizo el presidente también 1 o 2 días atrás, el presidente creo que lo hizo por Twitter. Bueno, Capitanich ayer hizo una presentación de algunas medidas vinculadas a la seguridad, y bueno, aprovechó esto ante las autoridades policiales, del Ministerio de Seguridad y demás, para hacer un pedido de perdón a la comunidad COM, en este caso, a las comunidades originarias, y bueno, exigir que no se pueden repetir este tipo de situaciones que son inadmisibles, obviamente, en cualquier democracia, digamos, en cualquier lineamiento básico de nuestra democracia. Pero lo cierto es que estos días, a final de mayo, porque justamente fue la última, fue información oficial, se habían efectuado policialmente, digamos, 15.000 demoras. De esas 15.000 que terminan en infracciones, en causas básicamente, no todos son detenidos, pero bueno, 15.000 procedimientos estamos hablando por violar la cuarentena, no estamos hablando de alguien que lo agarraron robando, no, estamos hablando desde
uno tal vez que bueno, está bien que lo demoren porque se fue fuera de horario a comprar cerveza, por ejemplo, eso podríamos decir, ¿para qué lo hace? Que sea, tal vez a uno que se fue a comprar la mercadería del día, en vez de comprarla a 2 cuadras en su negocio de proximidad, decidió comprarla por precio capaz a 5 cuadras. Y se topó con un control y le hacen termina con una causa, digamos, con encausado, como se dice en el sistema. No es que lo detienen, no, pero 15.000, alrededor de 15.000 en 2 meses y pico. Bueno, acá tenemos situaciones muy parecidas. Allá se embargan vehículos si vos vas en auto y violaste la cuarentena. ¿Hay embargos? Sí, se secuestran los vehículos. No sé el monto, la cantidad de vehículos en este tiempo que se han, pero sí, claramente están trabajando, y ahí también hay algunas contradicciones entre policías e inspectores municipales de la Ciudad de la Resistencia. Sí, se están haciendo operativos. Justamente en esta fase que estamos atravesando de cuarentena, cuando hace una semana atrás o un poco más se retrocedió por los malos números que habíamos tenido en mayo, se restringió más lo que es la circulación, y a tal punto que además de tener que solicitar un permiso nuevo de circulación provincial, ya no el nacional, provincial solamente, en una página de permisos del gobierno del Chaco, eso para las actividades exceptuadas, el permiso. Después, para hacer cualquier tipo de actividad, ir a un comercio, a un servicio, a una empresa, a un organismo público, a cobrar, a pagar, lo que fuera, una página para sacar turnos, también una página oficial en la cual se registra para sacar el turno. Entonces, claro, ahí el turno te dice a qué hora, y si te frena el policía o el inspector, tal cosa. Pero además está el tema de la circulación por número de patente, por terminación del número de patente, bueno, y otras cuestiones. Así que sí, se han dado algunas situaciones, se dan cosas insólitas porque, a ver, una persona con un permiso de circulación es una persona que tiene una actividad exceptuada, ya de por sí. Entonces, tiene que trabajar supuestamente todos los días en algún horario reducido, pero trabaja. Y lo frenan por el número de patente y le hacen una infracción. ¿Y qué? Entonces hay que tener 2 autos, uno con una patente y otro con otra patente, o un auto con una patente y una moto con otra. O sea, es insólito realmente las situaciones, son insólitas las situaciones que se dan. No llegamos, creo que ustedes en San Luis tenían el tema del por DNI, salida por terminación de DNI. Sí, número par y número impar. Sí. No tuvimos nosotros el tema así de los DNI, pero sí, bueno, este tema de la circulación por patente. No tenemos transporte público, ya se sumó, encima que había un paro de choferes, ya veníamos más o menos desde mediados de mayo, no se solucionaba el paro de choferes, y ahí decidieron suspender el transporte público hasta la semana que viene, digamos, por ya cuestiones preventivas. O sea, estamos sin transporte público, que ya de por sí circulaba con restricciones de cantidad de pasajeros y horarios y todo eso. Así que igualmente, circulación reducida, igualmente no es que esté desolada la ciudad, se ve, los que pueden salir salen, a hacer sus actividades o hacer alguna compra, lo que fuera, pero bueno, obviamente se exponen a estas situaciones. Estamos hablando, bueno, a nivel nacional, las fuerzas federales generaron alrededor había salido el dato ayer, antes, 10 millones no 10 millones de personas, pero 10 millones de causas, digamos, que se iniciaron, que son leves, a la larga van a terminar siendo leves, pero son 10 millones de causas que cuando judicialmente se active de vuelta el país, cuando vuelva a haber un funcionamiento más o menos normal de la justicia, va a haber 10 millones de papeles que van a tener que hacerse cargo ya sea darle salida, bien, lo que sea, pero le van a tener 10 millones de causas por esto, por estas cosas así tan vagas, digamos. Pero bueno, es lo que está ocurriendo. Y después el tema acá en Resistencia, en la Gran Resistencia, pero en Resistencia sobre todo, es, bueno, la cuarentena afecta económicamente fuerte al sector comercial, mucho. El sector comercial, obviamente, el Chaco también es una provincia con incidencia principalmente del sector público, en lo que es empleo, todo eso se sabe, pero el sector comercial es importante en Resistencia, es una ciudad de comercios de todo tipo, y obviamente
el comercio no esencial, las tiendas, muchísimas, las tiendas de ropa sobre todo, muchísimo, están en la lona. Abrieron de alguna u otra forma, se fueron buscando la vuelta para abrir, a atender a puertas cerradas, a persiana baja, venden por internet y que pasen a buscar, pero todo eso sin habilitación. Lo hacen. Han habido reclamos de que a pesar de trabajar así, obviamente han recibido también inspecciones, quejas o algunos llamados de atención por parte de los inspectores municipales y demás, porque en verdad no están habilitados. Desde la semana que viene va a haber una prueba piloto con algunos sectores, con algunos rubros que no están exceptuados, pero que van a comenzar a tener un horario especial para poder abrir y demás, pero están complicados. Prácticamente con cualquier comerciante que uno hable, le dice que está difícil, va a estar difícil ahora la obligación del aguinaldo para sus empleados, tienen dificultades las pymes, las mini pymes, para acceder a muchos de los programas de asistencia del Estado Nacional, los programas financieros, digamos, porque estos problemas sobre todo les surgen a partir de condicionamiento que ponen los bancos privados esencialmente, así que se hace un cóctel complicado. El presidente de la Cámara de Comercio aquí de Resistencia, Martín Jiménez, estaba justamente buscando, pero él hablaba de aproximadamente un 90% de los comercios que no están pudiendo trabajar bien. O sea, trabajar con normalidad. Después, si venden o no venden es otra cosa, pero trabajar, digamos, con horarios, como se trabajaba el 90% de los comercios aproximadamente. Eso para tener una idea. Y bueno, muchos ya van cerrando, se ven locales que se han vaciado. Hay otro sector que vienen hace mucho, es más, un sector que se cerró antes y por propio consenso que entre ellos que hicieron, pero se cerró antes de que inicie la cuarentena, fue por ejemplo el de los gimnasios. Y ahora, pero ya hace un mes están pidiendo que los dejen abrir, obviamente con protocolos y demás, pero bueno, no, todavía no tienen suerte. La parte gastronómica funciona renga con el delivery. El delivery funciona, por todos lados las motos, uno diría están funcionando bien, pero el delivery no le cubren generalmente a los comercios que están habituados a la atención al público con salón, con vereda y demás, no le cubre obviamente ni el 20% de lo que habitualmente estarían facturando. Así que es complicado, digamos, por dónde se lo mire. Bueno, Fabricio, la verdad que has trazado un panorama tremendo de resistencia, bien detallado. Yo te lo agradezco mucho y te voy a desear feliz Día del Periodista el domingo, que a nosotros nos toca. Igualmente, Oscar, igualmente. Del 7 ya vamos a estar, una celebración distinta va a ser, no vamos a estar generalmente como estamos entre compañeros, amigos, colegas, pero bueno, a la distancia estaremos celebrando también. Exactamente. Bueno, yo ruego que la situación de resistencia y sobre todo la gente que más sufre, que es la gente más humilde, los pueblos originarios, puedan superar este momento tan trágico y tan preocupante para el pueblo de Chaco. Gracias, Fabricio, sí, por haber compartido. Muchas gracias, Oscar. Un saludo a todos, un gusto realmente y para un próximo encuentro cuando quieran. También vos, cuando necesites algún material de San Luis,